Hoy concluimos la serie Cuando Dios dice no. Y vamos a hablar un poco de cuando uno está del valle del llanto y cuando Dios nos lleva al valle de la bendición. Muchas veces, como hemos venido hablando, quizás hemos experimentado el no de Dios en algún área. Y no quiere decir que este no de Dios va a ser un causal o va a ser un motivo de que, bueno, vamos a vivir infelices o no vamos a sonreír más nunca o no vamos a nunca sentir nuevamente gozo, llenura, felicidad, ¿me entienden? Alegría. Probablemente lo que necesitamos es empezar a ver la bendición en medio del valle del dolor y del llanto. ¿Ok? Lo que tenemos que entender es que debemos pasar por ese valle, pero seguir caminando. Es decir, si usted recibió un no de parte de Dios y eso lo ha llevado por un valle de dolor, por un valle de tristeza, por un valle de lamento, siga caminando. Es decir, no podemos estancarnos. Debemos poner nuestra confianza en el Señor y saber que Él es nuestra fuerza. Vamos a leer un salmo que refleja dos momentos del pueblo de Israel. ¿Okay? Uno es el valle de lágrimas y otro es el valle de la bendición. Y vamos, si usted tiene su Biblia a la mano, búsquela allí en el Salmo 84, 5. Salmo 84, versículo 5 al 7. Vamos a leer. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Se los leo en la Reina Valera. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Fíjense algo acá. El valle de lágrimas, algo que tenemos que tener claro es que el valle de lágrimas no es un lugar para vivir. ¿Ok? Es un lugar para atravesar, pero no para vivir. O sea, atravesarlo y confiar en Dios en ese proceso que vivamos. ¿Ok? Yo quisiera hacer una referencia, algo que cuando yo leía sobre este tema que íbamos a hablar hoy y estaba orando por esto, el Señor me trajo algo a memoria que ya yo había leído y había estudiado un poco, que era del valle de Cedrón, el valle del torrente de Cedrón. La palabra habla de un lugar llamado el valle del torrente de Cedrón y es mencionado en varios lugares. En uno de los lugares que he mencionado es con el rey Josafat. ¿Ok? Pero en este valle de Cedrón, el valle de Cedrón es un lugar, un torrente, valga la redundancia, un camino, un río, que divide el monte de los olivos, donde estaba Getsemaní, y con el monte Moria, donde estaba el templo. ¿Ok? Y el Señor, a la semana pasada hablamos de Getsemaní, de cuando el Señor estaba en Getsemaní, que todos tenemos nuestro Getsemaní. Pero el Señor, para poder ir al monte de los olivos, tuvo que atravesar el torrente de Cedrón con sus discípulos para poder ir a Getsemaní. Ahora, ¿qué es el torrente de Cedrón? El torrente de Cedrón era un lugar que por lo general estaba seco, pero cuando venían lluvias, cuando venía invierno, se llenaba de agua y por supuesto arrastraba todo lo que había allí y hasta el mar muerto. En ese lugar hay una cantidad de tumbas actualmente todavía. Está la tumba de Absalón, está la tumba de varias personalidades en la palabra, que fueron reyes o que fueron personas importantes en Israel en ese tiempo. Y es un lugar de muerte, es un lugar donde se llevaba a destruir todo lo que eran sacrificios a otros dioses, se destruía allí
todo lo que era idolatría se destruía allí. En pocas palabras, era un valle de muerte, de dolor y de lamento. ¿Ok? Hoy día ya eso está seco, hoy día no se llena en la actualidad, pero aún sigue estando todas esas cosas allí. ¿Y qué pasa? Vemos lo curioso de que cuando el Señor fue al monte de los olivos, a la Getsemaní, él tuvo que cruzar este torrente de Cedrón, este valle, porque es un valle, o sea, están los dos montes y está el torrente. Y te das cuenta que el Señor tuvo que morir a sí mismo, porque leímos en la prédica pasada que por supuesto le pidió al Padre 3 veces que pasara de él esta copa, pero no fue así, sino dijo, bueno, sino que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso es que el torrente o el valle de lágrimas en nuestra vida no es un lugar para quedarnos a vivir. Usted no puede permitirse pasar años luchando y llorando y sufriendo por este valle de lágrimas o este tormento que tengo. Atraviéselo, crúcelo, porque lo que viene después de allí es el valle de bendición, es la voluntad de Dios a su vida. Entonces, muchas veces nos quedamos estancados allí, en ese torrente, en ese valle que quizás nos hace sentir dolor, porque el punto no está diciendo, y Dios no quiere decir que es que no vayamos a sentir dolor allí, porque el morir duele, porque las situaciones duras duelen, pero la realidad es que debemos atravesarlo, confiar en el Señor, para poder realmente llegar a la bendición que Dios tiene para cada uno. Sigue caminando. Por eso es tan importante este pasaje que nos habla de que el pueblo estaba en un valle de lágrimas, lo convirtió en región de manantiales, ¿ok? Y también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Entonces fíjense, haciendo referencia a lo que dice el Salmo 84 y lo que les estoy diciendo referente al torrente de Cedrón, quiere decir que cuando no había agua, cuando estaba seco el torrente, en ese tiempo, ahí atravesaban los hombres, ahí arrojaban las cosas que iban a ser destruidas, que eran idolatría a otros dioses, ¿me entienden? Era donde era un lugar oscuro, de muerte. Pero cuando venía la lluvia, se arrastraba todo eso, y eso es lo que refleja este versículo, que dice, también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Ahora, algo que también el Señor me trajo a memoria respecto a este tema, es el que debemos nacer en Sión. Cuando nosotros hablamos de Sión, muchas veces podemos llegar a pensar en un lugar físico. Pero cuando el Señor se está refiriendo aquí a Sión, es al lugar donde habita Dios. El lugar donde habita Dios. Entonces, ¿qué sucede? El lugar donde habita Dios, hay sanidad, hay provisión, hay paz, hay gozo. Y nosotros tenemos que entender que es necesario que nazcamos en Sión. Cuando nacemos de nuevo, debemos nacer en Sión. ¿Ok? Una de las cosas que nosotros por lo general pensamos en este valle de lágrimas, antes de llegar al valle de la bendición, muchas veces creemos que estamos solos. Muchas veces pensamos que nadie está sufriendo lo que nosotros, que nadie es capaz de entendernos. Y yo creo que una de las cosas más falsas es esa, sino que debemos entender que muchas veces hay otros peregrinos, como dice ese salmo, hay otros peregrinos, hay otras personas que también están pasando momentos difíciles y que quizás se puede convertir en tu hermano, en tu amigo, en personas que te ayudarán a cobrar fuerzas. ¿O no es lo que dice el versículo? El versículo se lo repito. El 7, según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses.
O sea, avanzan los peregrinos, o sea, se dan fuerzas uno al otro a medida que caminan juntos, a medida que avanzan. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que acostumbrarnos que nosotros necesitamos de nuestro hermano, necesitamos de la otra persona para poder avanzar en medio de los valles de lágrimas. ¿Ok? Porque entonces si no es como, y nos sentimos solos, nos sentimos incomprendidos, nos sentimos que cada uno de nosotros, que nadie me entiende, nadie me escucha. Pero la realidad es que el Señor, por supuesto que no nos va a hacer permitir solo. Primeramente está el Espíritu Santo con cada uno, para comenzar. Y segundo, hay otras personas que quizás están pasando situaciones iguales o peores que las nuestras. ¿Cuál es el deber allí? Bueno, atravesemos el valle juntos. Cuando nosotros pensamos en esto, podemos pensar, por ejemplo, en el rey Josafat, ¿ok? Que el rey Josafat libró una batalla contra 3 naciones, no tenía la fuerza de su ejército para vencerlo, pero por lo tanto él clamó al Señor y le pidió ayuda, y Dios le respondió por medio de un adorador. Y ahí es donde vamos a entrar un poco a la parte de por qué nacer en Sión, ¿ok? Dios le dijo, Dios dice, estén quietos y vean mi salvación, esta batalla no es de ustedes, es mía. Entonces, vamos a leer un momento Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 26. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar Valle de Beracá, nombre con el que hasta hoy se le conoce. ¿Saben qué se le conoce? ¿Sabe cómo se llama ese nombre que dice Valle de Beracá? Se llama Valle de Bendición. ¿Ok? Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron al templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Esta versión dice: al cuarto día se reunieron en un valle para bendecir a Dios. Por eso hasta el día que se escribió esta historia, a ese lugar se conoce como Valle de Bendición. Y como Dios les había dado una gran alegría por la derrota de sus enemigos, todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron muy felices a Jerusalén bajo el mando de Josafat. Al llegar se dirigieron al templo de Dios tocando arpas, instrumentos de cuerdas y trompetas. El mismo valle del Salmo 84. Ese sería años después llamado Valle de Beracá, Valle de Bendición. Lo que hoy estás pasando en tu vida, lo que quizás en este tiempo, quizás es un momento de sufrimiento para ti, un momento de clamor, de desesperación, de tristeza, de incertidumbre, se convertirá en un valle de bendición, se convertirá en un valle de alegría, de gozo. Ahora, fíjense lo que les decía en cuanto al nacer en Sión, nos lleva a que necesitamos realmente alabar y adorar al Rey. Porque nosotros, al ser moradores de Sión, al ser realmente personas que habitamos en Sión, vivimos alabando. La palabra dice que Dios habita en medio de su alabanza. Con esto lo que quiero decir es que no importa las circunstancias que estés viviendo, no importa el valle que estés pasando en este momento, si es un valle de dolor, si es un valle de lágrimas, si es un valle difícil, alábalo, entrega a Él lo que tengas que entregar, porque la batalla es de Él. Por lo tanto, si tú dejas de trabajar en tus fuerzas, si tú dejas tratar de resolver cómo salgo de este valle por mis medios, Dios hará. Pero si tú estás tratando de ver cómo te montas, escalas la montaña, cómo atraviesas el valle del llanto para llegar a... Es que yo quiero esa bendición. Entonces realmente no estás poniendo tu fuerza ni tu confianza en el Señor. Entonces, por supuesto, quizás te sale bien. Quizás te sale bien todo, perfecto. Pero si te sale mal, vas a estar en un estado peor que como el que iniciaste. Entonces, tenemos que empezar a caminar realmente en la confianza que podamos tener en el Padre, ¿ok? Que Él cambiará ese valle
de lágrimas por un valle de gozo, un valle de bendición. Por eso es que es tan importante ese asunto. Nosotros estamos acostumbrados a tratar de echarle la ayudadita a Dios. Estamos acostumbrados que, bueno, si vemos que Dios no nos resuelve rápido, bueno, entonces yo veo cómo me ayudo. Porque es que tú sabes que por ahí dicen que ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, entonces te dice, no, Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. ¿Pero dónde dice eso? Dios dice, confía en mí. Confía en que mi voluntad es mayor que la tuya. Confía en que realmente cada uno de nosotros va a salir victorioso del valle que sea, porque vamos como peregrinos, vamos juntos a realmente a caminar en la bendición que Dios tiene para cada quien. Por eso es que cuando uno piensa en esto de que es que Dios me dijo que no, entonces se convierte en un lamento y se convierte en un llanto y se convierte en un dolor. Pero realmente lo que te está diciendo Dios cuando te dice un no es atraviesa el valle. O sea, tenemos que caminar en que realmente Dios está obrando, Dios está haciendo. No estás solo, no estoy solo. Primero tenemos al Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. Y segundo, tenemos a otros hermanos, a otros peregrinos, a otros amigos que también están suscitando quizás situaciones parecidas, ¿no? Por eso es que me llama la atención esta historia del rey Josafat, que está en Segunda de Crónicas, porque dice, por eso te digo, se congregaron en el valle de bendición y alabaron al Señor. Ellos estaban ya prácticamente derrotados frente a Moab, a los moabitas y a los amonitas. Ellos estaban perdidos. Pero, ¿qué les dio la victoria? Alabarlo, alabarlo. Y por supuesto, como vencieron, dice el versículo, el 28, al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. ¿Con qué quiero decir esto? Cuando nosotros volvamos al templo, cuando volvamos a nuestro templo físico, usted tiene que llegar con la actitud y con arpas, liras, con trompetas, alabando al Señor, dando gracias porque le hizo atravesar el valle de lágrimas al valle de bendición, porque a pesar de que quizás no fue fácil, Dios le dio la victoria, porque usted puso toda su confianza en Él y Él dio la victoria a su vida. Entonces, la actitud que yo veo en muchos cristianos y me desconcerta es que necesito regresar al templo porque es que ni siquiera has podido soportar avanzar en el valle de lamento, sino que estás estancado. Entonces crees que el templo es lo que te va a sacar de allí, pero realmente el que te va a sacar de allí es el Señor. El que te va a sacar de allí es la confianza en Dios, en que cada cosa que tú hagas caminando, confiando en Él, Él te dará la victoria. Entonces, sécate las lágrimas, límpiate las rodillas y avanza, camina. Porque Él es quien va a darnos la victoria. Entonces, por eso es curioso que ese valle que aparece en el libro de Salmos, años después sería llamado Valle de Bendición. ¿Ok? Vamos a ir al libro de Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2, versículo 14. Por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza, dice la NBI. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás mi Señor, sino que me dirás esposo mío. Esta es la versión NBI. Esta versión que tengo acá dice: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Dice Dios, haré que se vuelva a enamorar de mí. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Volveré
volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Este versículo de Oseas, cuando yo lo leí, que venimos hablando del valle del torrente, del valle, cuando lo leí, me explotaron las cotufas. ¿Por qué? Porque no dice que es que nosotros tenemos que tratar de enamorar a Dios, que tratar, Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy. No, dice que a pesar de todo, dice, nos llevará al desierto, y se llevó a Israel al desierto, y en el desierto, dice, hará que se enamoren de Él. Porque te darás cuenta que quizás en el desierto hay situaciones difíciles, situaciones duras, pero verás la mano de Dios en todo, que hará que te enamores de Dios de tal manera que recordarás el día que te encontraste con Él, que recordarás tu primer amor. Eso es lo que está diciendo, porque dice, le devolveré sus viñas, convertiré su desgracia en gran bendición, y volverá a responderme como cuando era joven. Cuando tú y yo éramos jóvenes en el Espíritu, cuando tú y yo nos encontramos con Dios por primera vez, ¿cómo te sentías? ¿Qué querías hacer para Dios? Yo creo que ninguno me podrá responder que no quería hacer todo, quería predicar a todo el mundo, quería llevar la palabra, decir gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios te abrió los ojos. Entonces, muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar en el valle del lamento, en el valle de lágrimas, entonces nos sentimos la pesadez, y sentimos como que Dios se olvidó de mí, y sentimos como es que cónchale, Dios mío, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando estamos allí y ponemos la confianza en Él, Dios empieza a hacer que Dios empieza a refrescar tu memoria de quién era Dios cuando tú estabas joven, de quién era Dios cuando te encontró, de quién era Dios cuando te sacó de la inmundicia que te sacó. Y por eso es que yo tengo la fe de que muchas veces Dios nos puede permitir y nos dice que no, que caminemos en un valle de lágrimas en un momento dado de nuestra vida para que volvamos a Él, porque busca enamorarnos de nuevo, porque busca demostrarnos que quién es Él en nuestra vida. Porque cuando pensamos en viña, pensamos en viñedo, ¿cierto? Pensamos en uva, en mosto, ¿cierto? Si tenemos vino nuevo, tenemos mosto, tenemos presencia, tenemos negocio, tenemos provisión. Eso es todo lo que está hablando, que puede volver a tu vida. Pero primeramente tienes que avanzar en el valle de lágrimas. Tienes que avanzar en ese valle del dolor. Porque si tú te quedas estancado allí y no estás viendo las cosas buenas que Dios está haciendo en tu vida, entonces vas a quedar estancado en el que es que Dios no me responde. Pero cuando realmente Dios está haciendo. Por eso es que la palabra nos dice en el libro de Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios, todas las cosas obran a bien conforme a su llamado. Entonces, puede ser que este tiempo ha sido un valle de lágrimas. Puede ser que este tiempo ha sido un tiempo doloroso. Yo estuve sacando la cuenta ayer como congregación, y como mundo también en general, tenemos ya 8 meses en este tema de la pandemia. 8 meses. 8 meses de incertidumbre, 8 meses de que no sé qué va a pasar, 8 meses de Señor, guárdame que no me contagie, no me enferme ni nada. Señor, guarda mi casa, guarda a mis hijos, guarda a mis hermanos, guarda la congregación, provéenos. 8 meses. Y Dios nos ha hecho atravesar 8 meses de valle de lamento, de valle de dolor, victoriosos. Porque quizás usted se pudo contagiar de COVID, quizás usted no ha tenido provisión, ha estado luchando, pero Dios no lo ha dejado solo ni un momento. Quizás han habido situaciones difíciles en familia, han habido momentos tensos, pero Dios ha restaurado su casa. Entonces dejemos de mirar y dejemos de pensar en el valle de lágrimas y empecemos a caminar para ver realmente la bendición. Si nosotros pensamos en el tiempo de los espías cuando Moisés, Josué y Caleb, si nosotros pensamos en ese tiempo, nos damos cuenta que si el pueblo se hubiera quedado estancado en ese lugar, no hubiera visto la palabra, no hubiera llegado en ningún momento a la tierra prometida.
Y yo no sé usted, pero en este momento yo siento una gran presencia de Dios en mi hogar, en mi casa, en mi vida. Y yo creo que es así en la suya también. No importa lo que esté suscitando. Entonces, yo creo que tenemos que caminar en lo que Dios viene diciendo. No veas los gigantes. No te detengas. No importa que te duela. Cristo fue a la cruz, le dolió. Cada latigazo, cada insulto, cada herida, pero aún así no se detuvo hasta que tú y yo pudiéramos ser restaurados en nuestra relación con el Padre a través de su sacrificio. Fue un valle bien doloroso, que yo creo que ninguno de nosotros en esta tierra lo ha pasado, ni lo pasará. Quiero leer otro versículo, Isaías 61:3. Dice: y a confortar a los dolientes de Sión, me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. La versión NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice: a todos los que se lamentan en Israel, les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía no es para decir: ay, qué bueno es Luis, qué bueno es fulanito. Es para decir: miren quién soy, para que esos robles crezcan y muestren al mundo quién es Dios en nuestra vida. Y si tú te das cuenta, ¿qué se hace con los robles? Primero, dan sombra, cubren mucha gente. Punto número 1. Punto número 2, da madera, da hogar a las aves también. Entonces, yo lo que quiero decirte en este tiempo, en este día, es que entiendo que quizás has estado pasando valles de lágrimas, valles de llanto, dolorosos. Quizás también los he pasado. Pero lo que quiero decirte es que avances a través del valle, porque Dios siempre va a convertir ese valle de llanto en un valle de bendición, como lo hizo con el rey Josafat. Deja de ver el hoy, deja de ver lo que no tengo y empieza a dar gracias por lo que sí tengo. Empieza a alabar a Dios en medio de tu circunstancia. No importa que sea provisión, no importa que sea enfermedad, no importa que sea desesperación, lo que sea. Empieza a alabar a Dios. Lo único que te traerá libertad es que lo alabes. Porque mientras tú tengas tu mente en que tú digas: bueno, sí, yo voy a orar, Señor, en que yo voy a leer la palabra, pero que tengas tu mente en ver cómo resuelves. Porque fíjense que esto, y si usted no dice: no, eso no es así, bueno, puede corregirme o puede escribirme incluso en los comentarios luego, en que cuando uno muchas veces tiene la mente ocupada en qué es lo que tengo que hacer, cierto o falso que nuestra oración se convierte en: Señor, confírmame si esto es lo que tengo que hacer o es lo otro. Señor, confírmame si tengo que caminar hacia allá, confírmame si tengo que hacer este negocio, confírmame, ¿cierto? Confírmame si es mi idóneo o mi idónea. Señor, ¿cierto? Tú estás esperando que Dios te apruebe lo que tú estás pensando. Dios te apruebe lo que tienes en tu sentir, en tu corazón. Pero cuando realmente empiezas a confiar en lo que Dios dice: Señor, yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué va, pero tú sabrás. Esa es tu voluntad, tú harás. Es diferente la oración. Es diferente. Entonces, eso... Cuando tú vas a presentar un proyecto, entonces tú estás esperando que te aprueben el proyecto. Señor, ¿verdad que está bueno? Entonces, como que se nos olvida que ciertamente la palabra enseña: pedid y se os dará. Pero ese pedid y se os dará siempre va primero por encima de la voluntad de Dios. Entonces,
Familia, en este tiempo es más que importante que nazcamos en Sión para que como adoradores, que nuestra alabanza podamos alabarlo y podamos tener la presencia de Dios para que restaure todo, para que nos dé la victoria en las batallas que podamos tener. Por eso esta serie toda se traduce, toda se resume en que confiemos en Dios. Que no importa que nos diga que no en algo, si nos dijo que no en algo o no hubo una respuesta a nuestra oración, eso tiene un motivo y Dios lo sabe. Confiemos, camina, no te estanques. Saca de ti todo espíritu depresivo, échalo fuera de tu vida. Todo menosprecio, todo lamento, avanza. Porque Él es el que hará, porque Él es el que hará que venzamos en medio de la batalla. No es por nuestra propia fuerza, no es por lo que podamos hacer cada uno en nuestras capacidades, en nuestros dones y talentos. Se trata de lo que Dios hará en medio del valle del llanto, el valle de lágrimas, del dolor. Por eso yo quiero que en este día oremos. Y oremos porque sea la presencia de Dios en cada uno de los momentos difíciles de nuestra vida. Para que sea Dios restaurando, para que sea Dios sanando, proveyendo en los momentos de llanto y de dolor. Yo antes esperemos que está un poco lento la conexión y se ve como por eso yo te invito a ti hoy a que si tú estás atravesando un valle de llanto, tú estás atravesando un tiempo de tristeza, de dolor, permitas que Dios sea quien te saque de allí, pero atraviésalo, camina. Por eso no se olviden que quizás haya momentos difíciles, haya momentos donde pueda parecer un valle de llanto, Dios siempre convertirá eso en un valle de bendición. Siempre y cuando confiemos en Él, siempre y cuando busquemos y le alabemos en medio de la circunstancia que sea. Porque no es por nuestra fuerza, porque no es contra carne ni sangre, porque es en el Espíritu. Entonces, aunque tú no tengas ánimos de adorar, aunque tú no tengas ánimos de levantarte, entonces intercede, ora, clama, alaba, y podrás ver realmente la bendición, la voluntad, la mano de Dios en cada cosa. Vamos a orar, acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este día te damos gracias, Padre Santo. Padre, tú sabes el valle de llanto y de lamento que quizás hemos vivido cada uno. Sabes si quizás aún lo estamos atravesando, Padre. Pero te pido, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús no permitas, Señor, que nos estanquemos en ese valle. Que a pesar del dolor, que a pesar del llanto, Señor, tú nos hagas avanzar, nos ayudes, Padre Santo, a seguir avanzando. Que moramos a nosotros mismos, Señor, pero que en el nombre poderoso de Jesús nos lleves y conviertas ese valle en un valle de bendición, en un valle de danza, de gozo, de alegría. Que podamos alzar manos, alzar voces santas, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos tener una vida, Señor, que te alabe, que te adore y que te honre en todo momento. Que más allá de lo que puedan ver nuestros ojos físicos, sean nuestros ojos espirituales, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús seas tú, Padre Santo, quitando de nosotros todo espíritu de depresión, toda tristeza, Señor.
toda incertidumbre. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús toda excusa sea sacada de nuestras bocas y que hagamos con diligencia lo que debamos hacer para avanzar en medio de ese momento. Te pedimos perdón si hemos dudado de ti, si nos ha faltado fe en algún momento, Señor. Por eso, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tú eres nuestro único Rey y Salvador. Te pedimos perdón, Señor, si hemos tratado de hacer las cosas en nuestras fuerzas y no dejar que sea tu voluntad la que obre. Por eso bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria, Padre, que en este día seas tú trayendo a memoria qué valle hemos estado atravesando, si hemos terminado de atravesarlo y se ha convertido en bendición en nuestras vidas. Enamóranos, Señor, como dice en el Salmo, en Oseas, Señor. Enamóranos a cada uno, Padre Santo. Recuérdanos ese primer amor, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, jamás retrocedamos, ni nos estanquemos. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra. Y creemos que eres tú, Padre Santo, quien tiene el control de cada área de nuestra vida. Quita toda venganza contra nosotros, y aunque haya una cantidad de enemigos, así como tuvo el rey Josafat, en la cual nos veamos derrotados, podamos alzar manos, podamos alabar, y que ese lugar se convierta en el valle de bendición en ese momento, y tú seas tú dándonos victoria, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, si tú me estás viendo por primera vez y nunca has escuchado de la palabra de Dios, nunca has escuchado sobre su nombre, lo que yo quiero decirte en este tiempo, que la palabra enseña en el libro de Romanos 19, que cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, por quienes éramos, por las cosas malas que hemos hecho y las cosas malas ante Dios, solamente por creer somos salvos. Por eso yo quiero invitarte que en este día tú puedas tener una relación con el Señor, que tú puedas buscar de Él, que permitas que Él entre en tu vida y que cambie lo que tenga que cambiar. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Espero se encuentren muy bien. Espero vernos pronto también. Estaremos comunicándonos por las redes sociales. Y bueno, que en el nombre poderoso de Jesús sea Dios proveyendo sus hogares en este día, bendiciendo sus alimentos, bendiciendo su tarde en familia, y que en el nombre de Jesús su presencia, y que cada lágrima, que cada llanto, cada valle de lamento en nuestras vidas sea transformado en un valle de bendición. Dios les bendiga. Les amo profundamente.